¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a todos un día más a este Cloud Friday Webinar número 198. Nada, daros la bienvenida. Hoy la temática de hoy va a ser sobre Adobe Sign, la herramienta de firma electrónica de Adobe, y en la que vamos a poder ver cómo esta herramienta nos ayuda a mejorar los flujos de procesamiento de los documentos y de las firmas, y vamos a poder tener una pequeña formación y demostración de cómo funciona la herramienta. Recordaros que estas sesiones son grabadas y que serán publicadas después de la sesión en nuestra página de Hola Tech Data. Y nada, os invito a que cualquier duda o cuestión que tengáis la podáis poner en el chat, o incluso sobre la marcha en función de la temática, pues vamos viendo las preguntas. Me gustaría hacer una sesión dinámica, así que no quiero agotar toda la hora de la sesión, simplemente hacerlo lo más dinámico posible. Así que venga, arrancamos. Entonces, la agenda para hoy: tenemos la introducción de la herramienta, qué es esta herramienta de firma digital y electrónica, ver dónde puede encajar esta solución dentro de nuestro portfolio como reseller, y hacer una demostración o hablar un poco de las integraciones que tiene con la suite de Microsoft 365. Sobre todo, en concreto, hoy vamos a ver la integración que podemos tener con Teams, que es una herramienta que ya todos utilizamos, y que es muy interesante ver cómo se integra este Adobe Sign, que es un servicio basado en la nube, y ahora lo comentamos. Bien, Adobe Sign. Adobe Sign es un servicio de gestión de firmas electrónicas basado en la nube. Este servicio lo que nos permite es gestionar todos estos procesos de firmas en documentos, todas estas transacciones que Adobe llama, y por tanto poder gestionar el ciclo de firma de un documento, poderle hacer un seguimiento, incluso poder tener informes sobre el mismo. Además, también nos permite reclamar firmas, etcétera, etcétera. Todas las funciones que podemos hacer con Adobe Sign vamos a intentar mencionarlas al menos en esta sesión, para que de una manera orientativa sepáis qué es Adobe Sign y qué valor aporta, sobre todo. Básicamente lo que nos tenemos que quedar es que es una aplicación basada en la nube, es decir, va a poderse integrar con todas o con muchas aplicaciones con predefinidas integraciones, o con incluso poder desarrollar la propia integración con las APIs de Adobe Sign, y que todo esto nos va a permitir que bien trabajemos desde la consola central, que es en la nube, o sea, perdón, en un enlace web, o bien integrado en otras aplicaciones. Nos va a permitir utilizar Adobe Sign en multitud de entornos, ¿vale? Lo primero que queremos diferenciar es que lo que es una firma electrónica y digital. Al final, la firma electrónica simplemente es el proceso de firmar, digamos, el proceso de firma presencial transformado en el entorno electrónico, y sin embargo la firma digital tiene que ver con la identificación de los usuarios. Cada uno podemos tener una firma digital con un proveedor de identidad digital, en el cual se requiere una identificación para comprobar que esta firma digital pertenece al usuario, ¿no? O a la persona, en este caso. ¿Qué validez tienes? Pues tiene, perdón. Adobe Sign cumple con todos los requisitos de validez de todos los países en los que opera. Es decir, aquí en España va a cumplir con los requisitos de legalidad vigentes en términos de seguridad y cumplimiento legal, ¿vale? Si tenéis cualquier duda específica, las cuales pueden ser bastante amplias, porque es todo un campo amplio, todo el tema de validez, las podemos ver fuera de este webinar, ya que no es el objetivo en la sesión de hoy entrar en detalle de todos los temas de validez, ¿vale? Sí que es verdad que Adobe sobre todo pone mucho hincapié en que Adobe Sign cumple con todas las normativas. Por tanto, cualquier duda la vemos después. ¿Qué valor aporta Adobe Sign? ¿Dónde encaja esta solución dentro de las necesidades que pueden tener nuestros clientes finales? Pues bien, yo las resumo en 4 puntos, que es así como lo resume Adobe. Básicamente,
nos permite tener una visibilidad o trazabilidad de esta gestión de firmas. Ya no es tengo un documento que necesito que me lo firme mi superior y este superior que lo envíe, sino que todo esto lo transformamos en un ciclo digital donde puedo saber en qué momento está el documento dentro del proceso de firma y cuánto tiempo lleva, parado o no parado en este proceso. Además, también cumple con todas las normativas, por tanto, legales y de cumplimiento tanto locales como europeas, ¿vale? Porque en muchos de estos temas nos regimos por normativa europea. Todo esto hace, digamos, bajar el tiempo medio por transacción, y Adobe llama transacción a aquel proceso de firma. Es decir, para Adobe una transacción es, yo tengo un documento que necesito que lo validen dos personas y lo acabe firmando una tercera. Por tanto, en procesos de una firma quizá no, el ahorro no es tanto como, por ejemplo, en procesos que tienen que ser firmados o aprobados por 4 o 5 individuos. Pues según los estudios que hizo Adobe Sign con Forrester, llamado Total Economic Impact de Adobe Sign, que lo podéis encontrar en internet, pues con grandes compañías, evidentemente, pero ahorraban hora y media. Con todo lo que esto hace, que la rentabilidad de poner un proceso de firma digital dentro de la organización puede ahorrar hasta 5 euros por cada proceso, por cada transacción. Ya os digo, es todo un estudio hecho donde todos los datos podéis encontrarlos en internet y sobre todo darle un poco de contexto. Esto simplemente justifica lo que os quiero comentar, la eficacia y la rentabilidad. Cuando hablo con mis clientes, ¿qué les puedo ofrecer? O sea, ¿qué les puedo contar a Adobe Sign? Pues les puedo decir que transforma los flujos de trabajo. Pasamos de un proceso rudimentario, por así decirlo, de firmar a mano, escanear, volver este documento a digitalizarlo de nuevo, a un proceso donde 100% digital, que aumenta el retorno de la inversión. Todo el dinero o el presupuesto que podamos aportar o invertir en Adobe Sign lo podemos ver retornado de esta manera. Obviamente agiliza los procesos de firma, garantiza una homogeneidad de marca. Esto también es interesante, depende del cliente final, pues si es una firma de abogados o es una, qué sé yo, una agencia inmobiliaria, pues podemos hacer homogénea nuestra comunicación en los procesos de firma, automatizarlo todo, siempre poner el mismo logo, el mismo encabezado, etcétera, etcétera. También con Adobe Sign los firmantes podemos establecer roles o formas de autenticarse, no solo por un email, sino con una contraseña, con una identificación por móvil, incluso con una identificación asociada a identificaciones oficiales, gubernamentales, en el que, bueno, si queréis más detalles los podemos ver fuera del webinar. Además, también Adobe Sign trabaja o tiene integraciones prediseñadas con bastantes aplicaciones o softwares de mercado en distintas áreas, como puede ser Workday para la gestión de recursos humanos, Salesforce, Dynamics, SharePoint, etcétera, etcétera. Tiene bastantes prediseñadas y, como ya os comentaba, podemos hacer la integración vía API que Adobe Sign la pone al servicio de cualquier desarrollador de servicios. Sin más, esto es Adobe Sign y ahora quiero, bueno, antes de nada, comentaros también Adobe Sign, dónde encaja, en qué departamentos encaja o en qué partes de una organización puede encajar, sin importancia de qué tipo de organización estamos hablando. En general, cualquier empresa puede tener estos tipos de departamentos. En todos ellos puede encajar o es requerido un proceso de firma o de validación. ¿Vale? No tiene por qué ser firma, también podemos tener una herramienta de validación. La validación sirve para recibir un correo que nos notifique de que necesitamos validar un documento y todo este proceso digitalizarlo, que no sea todo de palabra. En ventas, en recursos humanos, en compras, en legal, en marketing, en IT. De hecho, las posibilidades son múltiples. ¿No? Muchas veces, obviamente, en compañías pequeñas quizá no vamos a tener una gestión de activos de IT, de teléfonos, de tablets
pues con un tema contractual, pero en compañías grandes sí. Y obviamente no en todos los departamentos va a tener tu cliente final, pero estas son un ejemplo de las multitudes de procesos en diferentes departamentos que pueden existir en una organización. ¿Qué dos versiones tenemos en Adobe Sign? Tenemos una versión que es Enterprise y una versión que es Business. Obviamente la versión Enterprise es un poquito más cara que la versión Business. La diferencia principal las tenemos aquí, son tres. El tipo de autenticación, si utilizamos la versión Business, todos los usuarios se van a identificar con un Adobe ID. Básicamente es una identificación asociada a un email, punto. Email corporativo o email de dominio genérico o público. Si tenemos Enterprise, podemos configurar una identificación federada bajo un dominio y tener una administración de los roles de los usuarios, de un listado de los usuarios sincronizado con un directorio activo en Azure o en local, en Microsoft, que nos permita, por ejemplo, entre otras cosas, que es lo que siempre destacamos, tener un single sign-on, un inicio de sesión único. Además, la diferencia es que las integraciones prediseñadas solo funcionan en la versión Enterprise, es decir, si nuestro cliente va a integrar Adobe Sign en algún CRM o en alguna aplicación o software de gestión de recursos humanos como Workday, etcétera, tenemos que irnos a la versión Enterprise. Y luego, las integraciones en concreto de Microsoft, solo la versión Enterprise contempla todas las aplicaciones diferentes que luego veremos. En la versión Business solo vamos a poder integrar Sign en Word, Outlook y o PowerPoint. Las que restan comparativamente con Enterprise son aplicaciones como Teams, aplicaciones como OneDrive, como SharePoint y creo que, bueno, y el Active Directory, que todo este directorio activo lo podemos configurar y sincronizar con el Enterprise ID. ¿Vale? Veo una pregunta que es si hay integración con Dynamics 365. Sí que la hay. Lo que pasa es que en este webinar no vamos a contemplarla. Fue un tema que a mí me gusta enseñaros, digamos, de manera dinámica las cosas, que ahora vamos a hacer una demostración y con Dynamics 365 no podría hacerlo. Después de la sesión comentamos un poquito en un correo este tema. Bien, seguimos. La demostración. Entonces, dejadme que comparta pantalla, que cambie al navegador. En principio debíais poder ver. Lo que voy a hacer es compartir solo mi... Esto es. Vale, entonces, estáis viendo... Sí, efectivamente. Estáis viendo la consola de Adobe Sign. Entonces, este es el acceso vía web de la consola de Adobe Sign o el panel central de Adobe Sign. Entonces, esta es la pantalla inicial donde tienes acceso rápido a la mayoría de principales funciones de Adobe Sign, que son rellenar y firmar un documento, publicar un formulario web, que esto lo que te permite es con un archivo generar un formulario y un link para ese formulario que se acceda vía web, enviar en lote, que es el antiguo enviar en masa, que básicamente es enviar un mismo formulario a mucha gente, es decir, procesos de firma diferentes con un mismo documento. Es decir, una universidad o una escuela que necesita que todos sus alumnos firmen un compromiso o un acuerdo de responsabilidad, ¿no? Esto que ahora con el tema del COVID nos hacen firmar, o no sé si lo he hecho con propiedad, pero yo creo que ya me entendéis. Esto, enviar en lotes, es fantástico porque se hace un envío masivo. Ahora, luego lo veremos rápidamente. Crear una plantilla, que es subir un acuerdo, por ejemplo, un tipo de contrato de arrendamiento, que siempre utilizamos el mismo, donde hay unos campos donde se especifican los datos. Podemos crear una plantilla para no tener que siempre cargarle el documento. En fin, posibilidades varias. No voy a simular un envío de firma, que lo haré después desde Teams para que veáis cómo se integra. Sí que comentar que, como veis, el logotipo de nuestra compañía aparece aquí, es decir, la plataforma es totalmente configurable y después veremos en el apartado de cuenta y configuración qué alternativas tenemos. Pero podéis ver como que tanto en la consola como en nuestras comunicaciones podremos poner el logotipo de la empresa y poder
individualizar o, bueno, digamos, personalizar, perdón, el envío de firmas y la consola. En el apartado de gestionar vamos a poder visualizar todos los acuerdos que estén en curso, finalizados. Mira, vamos a empezar por en curso para que los veáis. Aquí tengo muchos que he ido haciendo durante las demostraciones que me han servido también como para tener un listado a la hora de enseñaros y que podáis ver cómo queda, ¿no? Cuál es el aspecto. Al final aquí tenemos un menú vertical a la izquierda donde podemos ver los diferentes estados en los que se encuentran un acuerdo. Siempre acuerdo lo vinculamos pues eso, a un proceso de firma, a un documento. En este caso yo particularmente en todas las demostraciones que hemos ido haciendo pues tengo 6 pendientes, es decir, 6 que están en curso, es decir, que yo he lanzado para su firma y todavía no se han validado, como por ejemplo este de aquí, que hice una prueba del webinar a la dirección de License desde Tech Data. Podemos enviar un recordatorio desde aquí, que es muy sencillo. De hecho, lo he hecho anteriormente. Lo único que vamos a hacer es crear uno nuevo. Agregar, exacto. Podemos coger en cualquier momento y hacer un recordatorio. En este caso lo podemos programar. Podemos decir que todos los días hasta que se complete mande un recordatorio, cada semana hasta que se complete, cada día laborable. Bueno, en fin, las posibilidades siempre con Adobe Sign son múltiples. Son, digamos, complejas, demasiado como para enseñarlas todas aquí. Podemos programar un aviso un día concreto o podemos hacer un recordatorio ahora mismo. ¿A quién envía el recordatorio? Pues al destinatario. En este caso, como el proceso de firma es simple, es decir, que solo tiene un destinatario que es el license desk, pues solo me sale este. Incluso ponerle un mensaje. Oye, podemos ponerle acuérdate de firmar esto, ¿no? Podríamos poner cualquier cosa. Le daríamos a crear y enviaríamos un recordatorio. ¿Vale? Este recordatorio, dame un segundo que os lo muestro, llegaría un email así, de este tipo, que he hecho previamente de la webinar para agilizar toda esta demostración, en el que te llega un correo de Adobe Sign, en este caso con el nombre. Esto lo podemos configurar, podemos cambiar el from, ¿no? el de quién el correo y a quién lo podemos cambiar. Podemos ocultar, podemos poner copia oculta, en fin, múltiples posibilidades. Y simplemente, nada, le llega un recordatorio esperando que firme tal documento. Este asunto simplemente es porque ha entrado en un buzón compartido que se le asocia un ID, un ticket, un ID, y no forma parte de Adobe Sign esto, y simplemente pues le recuerda que firme, ¿no? Bien, volvemos a la consola. En la consola, como hemos comentado, desde el apartado de gestionar podemos ver diferentes acuerdos. Esperándole a usted son aquellos acuerdos que están pendientes de mi firma o de mi aprobación, en este caso de aprobación. De hecho, podemos abrir este, por ejemplo, que aunque fue de otra sesión que hicimos, de la misma manera me sirve para explicaros o para que veáis cómo desde aquí podemos ver y aprobar un acuerdo que está esperando de mi aprobación. ¿Vale? Además, este, por ejemplo, es un contrato de arrendamiento básico que descargamos para una demostración en el que los campos, este no está realizado, pero todos estos campos que aparecen en blanco donde van la información del usuario son completamente editables y los podremos hacer completamente editables. En este caso no se ha puesto por un tema de que se usó solo para la aprobación. Las posibilidades son múltiples, podemos cancelar, descargar informe de auditoría. Esto lo podemos ver. Básicamente el informe de auditoría es, como su propio nombre indica, un informe paso a paso con las horas y el timing de las aprobaciones o acciones relacionadas con el documento. Un recordatorio y ocultar acuerdo. Aquí me salen acciones de propio, porque lo lancé yo el acuerdo. Entonces aquí mi cuenta me detecta como aprobador y como enviador, ¿no? Entonces me da acciones de enviador. Sin más, y aquí, bueno, lo dicho, le daríamos a ver y aprobar y efectivamente aprobaríamos el acuerdo y le llegaría una notificación. Todo esto es configurable, se puede configurar que no llegue notificaciones, pero llegaría una notificación al usuario, al enviador de esta persona ha aprobado el documento. ¿Vale? Lo dicho, aquí iríamos a completado, que por un tema de privacidad no vamos a entrar, cancelados, caducados, archivados o borradores. También en el apartado de plantillas, formularios web
o envíos en masa. En el apartado de plantillas sí que, mirad, puedo enseñaros uno aquí, que es lo mismo, el mismo contrato de arrendamiento que hemos visto ahora, pero creo que este sí que os voy a poder mostrar cómo aparecen los campos. A ver, vamos a darle, con esta plantilla podemos editarla, eliminarla, etcétera, pero ahora queremos usarla. Nos va a llevar, efectivamente, nos va a llegar al apartado de enviar. ¿Vale? En este caso, vamos a simularlo, aunque luego lo volvamos a hacer. Vamos a enviárnoslo a mí mismo. Esto no lo voy a tocar para hacerlo rápido. Vale. Clicamos el campo vista previa y agregar firma y le damos a siguiente. Bueno, no me lo puedo enviar yo a mí solo. Pues vamos a poner software@techdata. Para que no nos dé error, le damos a siguiente. Y lo que hace es el archivo que quede preparado. Mirad. ¿Veis cómo se han añadido todos estos campos? Estos campos son los que la persona, en este caso, pues lo dicho, si es un arrendamiento, pues el arrendatario tendrá que añadir una serie de información que nosotros hemos puesto y digitalizado en campos que se puedan escribir. ¿Veis? Todos estos campos ya se han ido añadidos automáticamente. No por otra cosa, sino porque yo, bueno, y aquí podemos seguir bajando y ver el documento, no por otra cosa, sino porque yo guardé la plantilla con todos estos campos editables. ¿Vale? Por tanto, aquí podríamos modificarlo, podríamos añadir campos de firma, campos de datos, etcétera, etcétera. Modificarlo y volver a reguardarlo como plantilla. Y en este último caso le daríamos a enviar y se enviaría el acuerdo. No lo voy a enviar por no gestionarlo de nuevo. ¿De acuerdo? Si tenéis cualquier duda o cualquier inquietud, dejadmela en el chat. Como veis, las posibilidades son múltiples, ¿vale? Y de hecho, a raíz del tema de las posibilidades son múltiples, quiero irme, perdonad, al apartado de cuenta, ¿vale? El apartado de cuenta básicamente está relacionado con la configuración de vuestra cuenta, en este caso la cuenta de TechData dentro de Adobe Sign. Solo el administrador de Adobe Sign va a poder tener este campo de cuenta. Los usuarios que deis de alta como usuarios dentro de Admin Console, asignándole una licencia de Adobe Sign, no tendrán el apartado de cuenta. ¿Por qué? Porque el apartado de cuenta solo tiene derechos de modificación de administrador. Solo alguien como administrador puede cambiarlo. Aquí podemos cambiar preferencias personales sobre mi cuenta de David en Adobe Sign, y lo que quería enseñaros es configuración de la cuenta global, es decir, la cuenta de TechData. Es decir, yo aquí puedo modificar todas aquellas configuraciones relativas a todos los usuarios o envíos de los usuarios dentro de TechData. Entonces, la configuración de la cuenta, esto es lo más básico, es añadir un nombre de empresa, incluso hasta cargar un logotipo. Como veis, de aquí nace todo este tema de personalización, ¿vale? Cargando la imagen. Podemos tener la parte de preferencias de firma, es decir, permitir a los destinatarios que firmen o no con sus iniciales, con dibujo o cargando una imagen. Ahora veremos cómo se puede hacer, aunque creo que en otras sesiones lo hemos visto ya numerosas veces. Podemos habilitar firmas digitales, lo que hemos comentado. Si nosotros tenemos una firma digital, una asociada a un proveedor de tercero, es decir, oye, yo tengo una firma digital en tal proveedor de firma en la nube. Podemos habilitar o deshabilitar proveedores de firma de terceros. Aquí hay un listado de los más conocidos o más usados, imagino, pero además también podemos habilitar o deshabilitar, pues que se pueda descargar y firmar con Acrobat, ¿vale? Es decir, obviamente lo primero que te dice Adobe es que firmes con Acrobat, que es un proveedor de firma digital, Adobe, con la herramienta de Acrobat. Pero también puedes habilitar o no las firmas en la nube, es decir, que tú cuando vayas a firmar te lleve el archivo a un enlace web de Adobe Sign o no, ¿vale? Como veis, aquí configuración de informes, los informes, lo hemos mencionado muy rápido, los informes son literalmente reportes de acciones concretas, tasas de rendimiento, tanto por ciento de completado, los tiempos para completarse, y te saca literalmente pues un informe
Evidentemente, si hacemos un acuerdo al mes, no, pero si hacemos 100 acuerdos a la semana, pues esto viene muy bien. Podemos optimizar mucho los procesos. Como digo, las configuraciones son muy amplias. Podemos meternos aquí en configuración del envío. Ya os digo, mira, solo con ver la barra del scroll ya podéis ver todas las posibilidades de configuración. Podemos permitir remitentes enviar documentos para su firma electrónica, recordatorios, protección, métodos, etcétera, etcétera. No me va a parar en todo porque esto es evidente que no aporta tanto, pero sí que os da una visión de que, oye, me gusta esta solución, pero me inquieta que no pueda hacer esta cosa, o me inquieta que aparezca el nombre. No os preocupéis, seguramente, no os digo sí o sí, pero seguramente con un porcentaje de probabilidad alto, Adobe Sign lo puedas configurar para que se adapte a tu necesidad. Esto vaya por delante. Quiero mostraros también una última cosa, que es establecer flujos de trabajo. Antes de la sesión he creado uno, lo cual no sé si me ha quedado correctamente, pero sí que quiero mostraroslo. Los flujos de trabajo son, o el diseñador de flujos de trabajo, es una herramienta que te permite dibujar un flujo de trabajo en torno a los distintos agentes de un proceso de firma y el orden de los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, si tengo una agencia de seguros y todos los acuerdos deben de tener un proceso de firma, tienen que tener un acuerdo, tienen que tener un mensaje y lo más importante, esto de aquí, tienen que tener una distribución de destinatarios, esta que he creado yo, por ejemplo, que lo tienen que validar 2 personas del departamento de software, luego tiene que validar el jefe comercial y por último, cuando todas estas 3 personas lo han validado, el director firma. Pues esto se lo podemos traspolar a cualquier compañía que tenga diferentes flujos de trabajo. Podemos aquí diseñarlos y predefinirlos. Con lo que conseguiremos, bueno, aquí por supuesto podemos configurar las notificaciones, es decir, puedo que en este flujo de trabajo quiero que cuando el firmante firme me llegue una notificación, por ejemplo, aquí, Y además que aquellas personas que van en copia, porque no lo he mencionado, pero aquí podemos poner a alguien que siempre vaya en copia, imaginemos a alguien de IT, de legal o lo que sea, vaya en copia, todas estas notificaciones las podemos predefinir en un flujo de trabajo para que siempre funcione así. Y luego podemos añadir documentos, siempre imaginemos temas legales a nivel de compliance, de cumplimiento de normas, de GDPR, alguna historia, siempre vaya adjuntada un documento específico y luego títulos de campo y nombres del documento, bueno, sin más, relativos al proceso de firma. Con esto lo que consigues es que todos los procesos de firma vayan o podamos predefinirlos de esta manera, vamos a llamarlo con esta arquitectura. ¿Vale? Esto de los flujos de trabajo es muy interesante, no se suele comentar por Adobe Sign por los distribuidores o por los resellers. Sí que Adobe Sign hace mucho hincapié y la verdad es que es una manera fantástica de poder visualizar y poder, digamos, automatizar procesos. Poco más. Aquí tenemos el tema de APIs de Adobe Sign y poquito más. Bueno, poquito más. Hay bastante. Poquito más que os quiero enseñar ahora. Sí que quiero dirigirme un segundo a mi Teams de empresa. ¿Vale? Dadme un segundo. Que quiero mostraros una cosa. Aquí está. Dadme un segundo que lo que voy a hacer es ponerme en no disponible para algunos mensajes. Imaginemos, bueno, aquí lo tengo ya, pero voy a volver al principio para que veáis de dónde viene esto. Imaginemos que tenemos un canal de Teams básico, donde nosotros aquí, yo tengo este Adobe Sign Demo, pero imaginemos que es nuestro grupo de trabajo donde trabajamos, ponemos post. Como veis, podemos integrar Adobe Sign, tanto desde un acceso rápido, como aquí tenemos las botones de actuación, o en el apartado del canal general podemos añadir la pestaña de Adobe Sign. Lo que va a conseguir, yo ya estoy logueado, evidentemente, pero lo que va a conseguir es introducir de manera
muy visual la aplicación de Adobe Sign dentro de nuestro canal de Teams, o sea, literal. Lo único que tenemos las funcionalidades restringidas o pensadas solo para el uso dentro de Adobe Sign, como es, perdón, de Teams, como es enviar para firma o gestionar acuerdos. Entonces, el enviar para firma básicamente es lo que hemos comentado antes. Como veis, el aspecto es el mismo que la consola de Adobe Sign, lo cual, esto ya estáis intuyendo que lo que nos permite es interactuar con la aplicación de Teams, no salir de ella y poder gestionar un documento o un proceso de firma dentro de Teams. Por tanto, la experiencia de usuario y sí, la experiencia de usuario es fantástica y la curva de aprendizaje, sobre todo de nuevos usuarios, es muy poco pronunciada, porque al final, una vez conoces Teams, sabes manejarlo, ya encuentras aplicaciones como Sign dentro de la misma. Evidentemente podemos poner aquí a quién. No os he comentado también, podemos desde aquí cambiar los roles, podemos hacer que sea firmante o aprobador. Disculpad que todo esto lo voy a tener en inglés por un tema de la configuración de Teams, no por Sign, pero es bastante entendible. Aquí podemos cambiar la autenticación, establecer un password, poder poner este password, por ejemplo, que es 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y listo, ¿vale? Y que esa contraseña se la proporcionemos al destinatario y solo él pueda entrar. Poner el nombre del acuerdo, poner el texto del acuerdo y subir un acuerdo. Subiríamos el acuerdo, poner unas opciones más como recordatorios o password y bueno, el idioma. Le daríamos a preview, perdón, a previsualización y añadir campos de firma. Le daríamos a siguiente y nos llevaría, como hemos visto antes, al formulario con donde poner la firma, donde poner el campo de, qué sé yo, de fecha, cualquiera, ¿no? Por tanto, desde aquí haríamos el envío. También es muy interesante no salir de Teams para gestionar nuestros acuerdos. Es decir, yo desde la propia canal de Teams, donde yo aquí tengo, qué sé yo, los contratos firmados con clientes, puedo gestionarlos y puedo ver en qué estado están todos los acuerdos, abrir este acuerdo que hemos abierto antes en la consola y abrirlo desde aquí, desde Teams, con las mismas funcionalidades, con el mismo, esto es, con la actividad del documento, en este caso, bueno, es un documento antiguo que llevamos desde agosto, etcétera, etcétera. O sea, al final lo que es evidente que siempre decimos es que la interactividad con Microsoft y Adobe es muy alta y esta es la prueba. O sea, más claro que esto es imposible. O sea, estás dentro de la aplicación de Teams gestionando Sign. Por tanto, esto es un poco la demostración que querías haceros. No sé si tenéis alguna duda. Veo, Víctor, que hay una pregunta sobre la validez de la firma. Luego lo vemos, más que nada por salir un poco de la demo. Y luego Omar nos pregunta cuántos firmantes puede tener un documento. No hay límite. Sí que hay un tema de sistema. Luego te lo consulto porque de memoria no me acuerdo, pero creo que estamos hablando de más de 200. Luego lo miramos, porque sí que es verdad que hay límites, sí. Luego lo podemos mirar. En cualquier caso son límites bastante amplios. Volvemos a la presentación. Dame un segundo. Venga, aquí estamos. Como os comentaba, al final esto lo que quería comentaros es evidente que Adobe Sign funciona muy bien con Microsoft, con la suite de 365. Hoy os he enseñado Teams porque no quiero demorar mucho más en demostraciones, que al final es lo mismo embebido en distintas apps, pero es evidente con este mosaico de integraciones que Sign se complementa en OneDrive, podemos abrir OneDrive y tener literal el botón allí, el add-in de Sign y enviar para firma por el propio OneDrive. Lo mismo con SharePoint. Flow funciona muy bien, nosotros en nuestra compañía también lo utilizamos. Al final el Flow es lo mismo que Sign, pero a nivel de aprobaciones y por tanto podemos tener Sign embebido en el aplicativo de Microsoft Flow dentro de Teams y puedes sustituir o jugar entre Sign y Flow. Está muy bien. Y obviamente pues Word y PowerPoint al final
son herramientas para gestión de documentos y edición, y desde ahí tienes precargada, pues eso, la manera de interactuar entre las aplicaciones. Muy, muy, muy sencillo. Cosas para que probéis o sepáis antes de pasar a algunas dudas que veo. Probadla. Lo que vais a poder probar aquí es Adobe Sign para individuos. Es decir, va a haber algunas funcionalidades, perdón, que no van a estar disponibles en vuestra versión de prueba, ¿vale? Simplemente. Pero esto os puede venir muy bien para, uno, utilizarlo para vuestra propia empresa o incluso para conocer mejor el producto, iniciar una versión de prueba, nunca viene mal. Luego, cosas interesantes. No hemos hablado de precios. Esto, cada vez que si tenéis alguna oportunidad o algún cliente que valora, lo vemos. Hablamos de precios. No, prefiero enseñaros la herramienta antes que los precios. Simplemente comentaros que tenemos 30% y 10% de descuentos asociados al precio de volumen, que esto nos lo da el propio fabricante, con bajo registro de oportunidades. Una vez que registremos una oportunidad de 5 a 9 o de 10, podemos obtener dichos descuentos por el fabricante, ¿vale? Así que vamos a ver alguna pregunta que tenemos por aquí. Lo que comentaba Víctor es, la validez de esta firma es para cualquier tipo de documento. Por ejemplo, valdría para la firma de una hipoteca. Sí, en tanto en cuanto digamos, el emisor de la hipoteca, en este caso la entidad bancaria, digamos, contemple que la validez de la aceptación de ese documento sea con una validez digital o electrónica. Si es así, por supuesto, Adobe Sign te certifica que tiene toda la validez y que cumple con todos los requerimientos. Aunque creo, mi intuición me dice que va a depender de la entidad financiera, sobre todo en un documento como una hipoteca. Y luego Omar nos comenta que cuántos firmantes puede tener el documento, luego lo comentamos, y que solo le deja 10. Sí, es más amplio, no te preocupes. Muchas de las cosas que podéis tener en la versión de prueba es porque tenéis una versión de prueba y hay algunas funcionalidades que están un poco reducidas, ¿vale? Entonces, será relativo a esto. En cualquier caso, tenéis mi correo, nuestro correo de TechData. Cualquier duda específica, lanzadme un correo y os lo paso. Toda la información siempre la tiene colgada Adobe en su página web o incluso nos la pone a nuestra disposición a los resellers o a los distribuidores. O sea que no os quedéis con la duda si es por ello por lo que os va a decidir o no Adobe Sign. Así que no sé si tenéis alguna otra duda. Gracias, Víctor y Omar, por contribuir a esta sesión. Y yo poco más, deciros que gracias. No sé si vamos a dar unos segundos más si alguien quiere escribir una última pregunta. Y nada, recordaros que esto va a estar grabado y publicado en la Tech Data, así que podéis visualizarlo en el momento que queráis. Además, publicaremos un post también para dar un poquito más de información. Venga, una última pregunta nos hace Víctor. Entiendo que se puede usar no solo para firmas dentro de una empresa, sino para firmas que involucren a empresas externas. Claro, efectivamente. De hecho, el objetivo incluso ya no es de manera interna, sino externa. O sea, esta solución está pensada, imaginemos, para a una agencia o una empresa, una agencia inmobiliaria, una firma de abogados que necesita enviar para firma y validación un montón de documentos con una periodicidad alta y todo este proceso digitalizarlo y poder auditarlo, que también es muy importante. Es decir, todos estos procesos de firmas son auditables. Tenemos un informe de auditoría. Podemos ver en qué momento se ha firmado, incluso en qué momento se ha abierto el email, se ha abierto el documento, se ha firmado y ha quedado cerrado. Por tanto, es que es muchísimo mejor que algo presencial, que pierdes la trazabilidad de un propio documento. Así que luego nos comenta Víctor también si hay empresas externas involucradas. Desde una sola empresa se puede configurar todo el proceso, siendo multiempresa. Si te refieres a que la empresa esté, o sea, que sean varias organizaciones dentro quienes envían documentos,
se pueden gestionar distintos roles dentro de Adobe Sign y asignar distintas imágenes de marca, mucha configuración distinta. Si te refieres a que son los destinatarios distintas empresas, sí, cada empresa o cada destinatario se puede tratar diferente y gestionar incluso un flujo de envío de firma distinto, todo distinto. Se puede separar, por así decirlo. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, vale. Gracias. Vale, gracias, Víctor. Pues lo dicho, si tenéis cualquier duda la vemos por el email. Venga, una última, ¿cómo funciona el licenciamiento cuando se trata, por ejemplo, de una gestoría que involucra firmantes externos? Buena pregunta. Los firmantes externos no tienen que tener una licencia de Adobe Sign. Quien tiene que tener una licencia de Adobe Sign es, imaginemos, fulanito S.A., que tiene una agencia o una gestoría. Él tiene que tener la licencia de Adobe Sign y gestiona todos los procesos de firma. Pero los firmantes externos, tanto particulares como de empresa, no requieren de tener Adobe Sign. Ellos reciben un email genérico o en este caso un email de Adobe Sign donde les da un link para que firmen. ¿Vale? También puedes el documento adjunto, etcétera, etcétera. Me comentas que es por comparar con Signaturit. La verdad que no soy usuario de Signaturit y si quieres que veamos alguna diferencia de ambos, entre ambos lo vemos. No hay ningún problema. Pero básicamente que quede claro que el receptor de cualquier documento de Adobe Sign no tiene que tener una licencia, no tiene que pagar nada, simplemente va a recibir un email con un enlace web para la firma o validación del documento. Se puede configurar para que tenga que descargarse o no el documento, etcétera, 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 pero nunca va a tener que tener un coste asociado en la transacción, el destinatario. Vale, perfecto. Pues lo dicho, muchas gracias a todos y nada, nos vemos en la siguiente edición de Cloud Friday Webinar. Os enviaré un correo con más información de Adobe Sign para que podáis trastear más o averiguar más. Y nada, muchas gracias a todos por la atención y nos vemos. Pasad un buen fin de semana. Hasta luego.